Bueno, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Vamos a dar inicio a lo que nos compete, la importancia de venir a la casa del Señor, que es escuchar la palabra de Dios. Y en este caso, una vez más reiteramos, damos gracias a Dios, en este caso por las redes sociales, porque podemos transmitir en vivo vía Facebook. Y nuevamente saludamos, bendecimos y esperamos que cada persona que pueda estar viendo esta transmisión pues pueda ser edificada, bendecida, y que vez tras vez, si tiene a bien seguirnos, pues que lo haga. Los días martes a las 7:30 comenzamos, los días viernes y pues hoy los domingos comenzamos esta palabra más o menos entre 3:30 a 4 en cuestión a la predicación en vivo, porque los servicios comienzan a las 3. Pero sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que nos compete, a la palabra del Señor. Y quiero decirles que, no sé si recuerden, la vez pasada estuvimos viendo un tema, y ese tema fue el inicio de la segunda carta a Pedro, y que ese tema llevó por nombre: si no hay conocimiento, no hay obediencia. Pero en esta ocasión vamos a seguir con el mismo tema. ¿Por qué? Porque no terminamos. ¿Se acuerdan que estuvimos leyendo la carta de Pedro? Y pues abra su Biblia en la carta de segunda carta a Pedro, versículo del 1 hasta el 14 u 11 paramos nosotros. Dije yo, voy a tratar de avanzar, mas sin embargo es un estudio de una carta, del corazón, de lo profundo del corazón de un apóstol. Y no fue cualquier apóstol, fue uno de los apóstoles, uno de los seguidores de Cristo, pero que no fue un seguidor de oídas, sino un seguidor que estuvo con él, que experimentó, que le tocó, que le abrazó, que le besó, oiga, que le traicionó, pero que también se arrepintió y fue un hombre convertido, nacido de nuevo, y que hoy por hoy el Espíritu de Dios, creo yo, con certeza, que nos está guiando a escudriñar esta carta, segunda de Pedro. Ya terminamos, ¿verdad? El primer estudio de la primera carta, la hicimos toda. Ahora comenzamos con la segunda. Entonces, ¿cómo se llama el título? Si no hay conocimiento, no hay obediencia. Y para los que no estuvieron, ¿por qué si no hay conocimiento no hay obediencia? Usted no puede obedecer algo si no le han dado directrices. Ya dijimos, ¿verdad? Usted no puede obedecer a algo si no hay directrices, o sea, si no hay un mandamiento. En el caso de nosotros como cristianos, si no hay conocimiento de la palabra y de los mandamientos del Señor, ¿cómo vamos a avanzar? Pues no, solamente vamos a venir a la iglesia, de oídas te había oído, nos vamos, no ponemos en práctica nada, no aprendimos nada, no tengo conocimiento, y ahí me quedaré como un hongo, aburrido, sentado y sin crecimiento. Así es que vamos a avanzar y vamos a retomar la lectura. Dice la Escritura, segunda carta de Pedro 1, del 1 en lo adelante, y escúcheme en el nombre de Jesús. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y salvación Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud. A la virtud, conocimiento. Nuevamente ahí está la palabra. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿cuáles cosas? Todas las que acabamos de repetir.
abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Salud. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué dice? Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis. ¿Cuándo? Jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. ¿Qué tenemos aquí? Una carta del apóstol Pedro, pero que en estos primeros capítulos o versículos estamos viendo una palabra clave. ¿Cuál es? Conocimiento. ¿Qué tanto conocimiento usted ha podido obtener en los años que usted tiene acerca de la palabra del Señor? Sí hace una balanza, o sea, sí es equitativo el conocimiento que usted tiene. Yo tengo 5 años. Para el conocimiento que tengo, hermano Leo, yo creo que voy bien. Si usted cree que va bien y ya tiene un conocimiento ya en esos 5 años, en esos 10 años, gloria a Dios porque ya tiene conocimiento. Pero ¿qué de aquellos que estamos ya 15 o 20 o 30 años y que todavía no dominamos ciertas cosas, en este caso ciertas doctrinas bíblicas? Entonces, para esto es la palabra del Señor en esta noche. Estuvimos viendo un tema que fue de suma importancia, a mí me bendijo el día viernes, que los que no están aquí, los que no estuvieron aquí, les extrañamos, pero también oramos por ustedes. Y estuvimos hablando acerca de avivar el fuego del don de Dios que fue puesto o dado por la imposición de las manos de Pablo a Timoteo, obviamente por causa del Espíritu Santo, y que le dice: hey, no flaquees, aviva el fuego. Hoy por hoy yo dije estas palabras, que tanto aquí quizá puede haber uno, pero más se está viendo los que están detrás de la pantalla. Mucha gente que nos puede ver en las redes sociales y sin el sentido de ofender, ni tampoco, ni muy para nada de ofender. Hay mucha gente que prefiere quedarse en casa. Está en casa, se encuentra débil, hablando espiritualmente, ya no se ha podido levantar. Pero ¿por qué viene toda esa debilidad? ¿Por qué viene todo ese enfriamiento? Porque dejó de conocer a Cristo, dejó de conocer a Dios. Mucha gente ya se queda en casa porque tiene cierto conocimiento y dice: yo hasta aquí ya lo sé todo. Ya les sé hablar de las profecías, de la venida de Cristo, del arrebatamiento. Ya les sé hablar de la profecía de Daniel, que tiene que ver con Apocalipsis. Les sé hablar del Espíritu Santo, de Cristo, cristología. Y saben de todas las cosas que usted le pregunte, pero están en casa. E incluso también dijimos y reitero, hay pastores que se han hecho a un lado del ministerio o de la vocación o el llamamiento que el Señor un día les hizo. Así como a ellos, a usted también se lo ha hecho. Gloria a Dios por los que están aquí y que están ejerciendo su vocación. ¿Qué es una vocación? Un llamado. Amén. Ok, entonces, ¿dónde nos quedamos la vez pasada, la semana pasada? ¿En qué versículo nos quedamos? ¿Se acuerdan? En el versículo 8. Ok, lo leímos, mas sin embargo, hubo unas cositas por ahí que teníamos que explicar. Dice por allí, déjenme, y aquí encuentro el versículo porque quiero comenzar del versículo 5. Déjenme un poquitito aquí. El 4, dice el 4, mire: por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes. Esa palabra anótela porque es clave. O sea, el Señor nos dio grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que llegásemos a ser participantes, ahí está una palabra clave, pero también dice de la naturaleza divina, huido de la corrupción. Esa es otra palabra clave, huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones.
corrupción. Usted no puede confundir la palabra corrupción del mundo con la palabra contaminación del mundo. Pero antes de, ahorita se lo explico, antes de, dice ahí que fuésemos participantes de las promesas del Señor. Pregunta, ¿usted está siendo partícipe de todas esas promesas que el Señor les ha dado? Hermano Leo, ¿a qué se refiere con promesas? Bueno, una de las primeras promesas que el Señor Jesucristo nos ha hecho, que todo aquel que cree, ¿qué es lo que pasa? Y se convierte a ser un hijo, obtiene salvación, obtiene el perdón de pecados. Entonces ya viene, antes vivíamos ¿qué? Con pastillas, porque estábamos frustrados, estamos ansiosos, estábamos allí con, ay hermano, estoy en la depre, y pastilla tras pastilla tras pastilla. Ahora viene Cristo e invade ese corazón. Le decimos, Señor, este corazón te pertenece. Ahora viene ya no estamos peleados con el Señor, ahora ya viene la paz. Mis pasos dejo, mis pasos doy, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cómo te da la paz el mundo? Ve al doctor y te da pastillas, te da chochos, te da un montón de cosas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que entre comillas tú tengas paz y puedas dormir. Mas sin embargo el Hijo de Dios sin pastillas, sin chochos, sin drogas, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir, me haces descansar, me haces dormir, me permites confiar, estar confiado, tranquilo. Ok, esa fue en cuanto a ser partícipes de la naturaleza divina. Somos nacidos de nuevo. Oiga hermano, ¿usted está disfrutando su salvación? ¿Usted siente ese gozo, esa paz de ser salvos? ¿Sabe que hay mucha gente que se cuida en el mundo de no pecar porque dice, ay, es que, no, porque me puedo ir al infierno? Hermano, disfrute su salvación, no es por obra, para que nadie se gloríe. No con esto estoy dando a entender de que usted se va a ir desenfrenado del mundo. O sea, lo que estoy dando a entender de que usted viva la vida según la palabra, sin temores, sin miedo. Usted viva como un hijo de Dios, porque usted es alguien diferente al mundo. Obviamente nosotros vamos en contra del sistema, que es lo que le quiere decir en otras palabras Pedro. Oigan, vivan bajo las promesas, vivan en obediencia de lo que es la palabra del Señor. ¿Cuál fue la otra palabra clave que les di? La palabra huido. O sea, ya tenemos una naturaleza. ¿Por qué? Porque un día huimos de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Hoy en día hay corrupción, hermano. Estaba por ahí escuchando en internet y esto es algo gravoso, delicado, y esto cada día se está viendo más y más seguido y está saliendo a la luz. Los que les gusta escudriñar, mirar noticias, no solamente las noticias que nos venden por ahí, las cadenas más famosas, otras noticias de canales privados, si se puede decir así, o de periodistas que pues no les dan, no los respalda una cadena televisora mundialmente nacional, sino que se da, hablando de corrupción, salieron por ahí unos papeles de que parte del gobierno, de este gobierno, se ha descubierto que muchos líderes grandes, casi presidentes, tienen que ver con tráfico de niños, hermano. Y yo no sé si usted ha estado enterado de noticias, pero últimamente se está mencionando en algunas noticias, está saliendo mucho a reducir el tráfico de niños muertos. En México hace poco, yo no sé cuántos se dieron cuenta, de que por ahí encontraron, no sé si fue una aduana, un retén, que encontraron a un camión, o si el camión se volteó, no lo sé, pero el caso es que descubrieron que ese camión iba lleno de niños, quizá descuartizados o ya muertos, congelados. ¿Perdón? Muertos y sin órganos. Muertos y sin órganos. Entonces, hay por ahí un periodista, que es un periodista privado, que no es de ninguna cadena televisiva. Él hace un video y dice, ¿dónde están los niños? Y le pregunta al gobierno, ¿dónde están los niños? Por favor, explíquenos. Porque si usted sabe, y si no lo va a saber, cada año en Estados Unidos se pierden miles de niños.
En México se pierden miles de niños. Y no es de que se pierdan, porque se perdió en el mercado. Estamos hablando de corrupción, de que nosotros un día huimos de la corrupción. Ahora hagamos un poquito de memoria, recordemos un poquito de dónde nos sacó el Señor. Huimos de la corrupción del mundo, pero ¿qué estaríamos haciendo en este momento? ¿Qué desastre sería nuestra vida, verdad? Entre pleitos, drogas, mujeres, hombres, alcohol, quizá ya no estuviésemos con vida. Pero creo que es un momento apremiante para decirle, Señor, gracias, porque un día no es de que yo te busque a ti. La Biblia enseña de que Dios busca al hombre, porque si fuese por el hombre mismo, por voluntad propia, el hombre, por causa de su naturaleza pecaminosa, nunca va a buscar a Dios. Vea la Escritura, siempre va a ser Dios buscando al hombre. ¿Quién buscó a los discípulos? ¿Quién buscó a Pablo? ¿Quién buscó a Moisés? ¿Quién buscó a Juan? ¿Quién buscó a Abraham? ¿Quién buscó? Y así sígale, Elías, Eliseo, a los profetas. ¿Quién? Dios. E incluso muchos de ellos, yo no quería servirle. El ser humano no quiere servirle al Señor. Una naturaleza corrupta. Entonces, gloria a Dios porque nosotros ya huimos de la corrupción del mundo. Ciertamente se oye y se dice acerca de la contaminación del mundo. Y la contaminación del mundo, hermanos, por más que limpien los océanos, por más que limpien los bosques, por más que limpien las ciudades y dejen de funcionar las fábricas que están rompiendo la capa de ozono, etcétera, etcétera, y que el aire esté limpio, el ser humano seguirá contaminado del corazón. Porque una cosa es la contaminación que es exógena, que es lo de afuera, pero otra cosa es la corrupción en el ser humano, que es endógena, de adentro. Contaminación es lo de afuera, pero corrupción es la naturaleza caída. Así es que si usted no tiene a Cristo en su corazón, este es el momento apremiante para que usted salga o usted pase de tener una naturaleza corrupta, a pasar a una naturaleza divina, del Señor, de bendición, de vida. Pasa de muerte, pasa a vida. A eso se le conoce como el nuevo nacimiento. Así es que póngase muy atento en eso. Esté seguro de su salvación. Esté seguro de que usted es un hijo de Dios. Siempre, Señor, aquí está mi vida. Arrepintámonos de nuestros pecados. Estar siempre en línea con el Espíritu de Dios. Dice, ahora, ¿por qué llamaría Simón Pedro preciosas a las promesas? En el primer versículo habló sobre la fe preciosa que tenemos. Y ahora mencionó las promesas preciosas que nos han sido dadas. Mi querido hermano, aquí en el Nuevo Testamento, a usted y a mí se nos han dado algunas promesas maravillosas y gloriosas. ¿Quiere escuchar alguna de las promesas que el Señor nos ha dado? Porque usted dice, no entiendo cuáles son las promesas. Bueno, aquí el apóstol Pedro las calificó como preciosas y magníficas. Por ejemplo, vamos a ver una promesa que se encuentra en Juan capítulo 6, versículo 37, que dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Y Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y este es el descanso de la redención. Fíjense, este es el descanso de la redención. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿A qué descanso se refiere? Al descanso de la redención. La gente con el pecado no tiene paz. La gente que no tiene a Cristo en su vida, en su corazón, está cansada. Que por ende, por causa de ese cansancio, muchas de esas personas, lamentablemente, y aquí entran también los cristianos, se han quitado la vida. ¿Sabía usted? Tenemos hijos de pastores evangélicos que se han quitado la vida. No sé el por qué, pero ahí estamos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cargados de qué? De pecado, de maldad,
de ese peso que los agobia al mundo. Pero bueno, glorias al Señor porque nosotros estamos en el camino de Él. Entonces dice, y en el versículo siguiente, que es el 29, de Mateo 11, 29, dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Nuevamente, descanso para vuestras almas. Y este es el descanso de la entrega y el compromiso de nuestro corazón y vida a Cristo. Pero viene otra promesa también en Juan 14, versículo 6. Tenemos otra promesa. Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y también yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otra magnífica promesa es la de la vida eterna, que podemos leer en la promesa, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y también leemos en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, si regresamos al versículo 4 de este primer capítulo de segunda de Pedro, estamos estudiando, hablando de las promesas, vemos que también dice: para que por ella lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, que usted puede ser un hijo de Dios, puede ser un hijo de Dios. Y estimado hermano, esta es una verdad tremenda, es abrumadora. Cuando usted nace de nuevo espiritualmente, mi estimado hermano, recibe la naturaleza de Dios. No permita que nadie le confunda, impulsándole a pensar que la vida cristiana consiste en una serie de reglas sobre lo que uno debe o no debe hacer. Es decir, que si usted hace esto o aquello, está viviendo la vida cristiana. No olvide que usted es un participante de la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, y entonces usted desea hacer las cosas de Dios. Amén. La importancia del nacimiento de nuevo. ¿Qué diferencia existe entre huir de la contaminación del mundo y huir de la corrupción del mundo? Ahí le va. Escuche. La corrupción del mundo es aquella que está en nuestro interior. La contaminación del mundo es la que se encuentra en el exterior. Siempre se habla de mucho en cuanto a programas y medidas para evitar la contaminación. Claro, este freno a la contaminación aumenta la calidad física de nuestra salud y vida, pero esto no producirá personas buenas y mejores. Bueno, la verdad es que una descontaminación de este tipo no afectará en lo absoluto a la vieja naturaleza humana, que fue lo que en otras palabras se lo había dicho. Amén. Entonces vamos a pasar a lo que dice el versículo 5. Miren, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. El apóstol Pablo, estamos hablando de conocimiento, y el conocimiento trae sabiduría. Usted sabe, la palabra del Señor dice que nosotros pidamos sabiduría, el cual Él nos la dará sin reserva. Él la dará si usted lo pide. Fíjese lo que dice aquí. Sabiduría. El apóstol Pablo dijo a Timoteo que las sagradas escrituras podrían darle la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Teniendo en cuenta que Timoteo ya era salvo, fíjense, ¿ok? Ya era salvo. Entonces, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo? Bueno, hay que considerar que la salvación puede explicarse en 3 tiempos. Y esto es de suma importancia porque esto yo lo aprendí en el instituto. Yo aprendí que hay 3 tiempos de salvación. Y eso no es un invento, sino que es bíblico. ¿Cómo que hay 3 tiempos de salvación? Sí, escuche esto. La salvación hay que considerar que la salvación puede explicarse en 3 tiempos. La salvación en el tiempo pasado señala que yo he sido salvado. En el tiempo presente se expresaría diciendo: estoy siendo salvo.
Y en el tiempo futuro se consumaría diciendo, seré salvo. Hermano, ¿y eso dónde está la Biblia? Dice, en este sentido son clasificadoras las palabras del apóstol Juan en su primer carta, capítulo 3. ¿Dónde? Juan capítulo 3, versículo 2. ¿Qué dice? Amados, ahí está la respuesta de lo que usted quiere. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, todavía no se ha manifestado, todavía no estamos salvos, ya, digamos, no se ha consumado esa salvación, ¿ok? Cuando Él se manifieste, es decir, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. En la actualidad no somos como Jesucristo, aún no hemos llegado a esa meta en nuestra madurez, pero nos encontramos en el proceso, ¿ok? Así es que fuimos salvos. ¿Por qué? ¿Por qué fuimos salvos? Porque el Señor ya nos tenía escogidos para salvación. Estamos siendo salvos, ¿por qué? Porque estamos caminando en el camino a la salvación. Y seremos salvos cuando ya estemos con un cuerpo glorificado y estemos en su presencia. ¿Se entiende esto? ¿Verdad que no es algo loco? Es algo bíblico. Así es que vamos a hablar acerca de lo que es la fe. Ahí a esa fe se refiere obviamente a la fe en cuanto a las promesas, en cuanto a la doctrina, en cuanto a la salvación. Y a todo eso dice, hay que añadirle a esa fe virtud. Bueno, entonces vamos a pasar a ese asunto. El apóstol comenzó diciendo, poniendo toda diligencia en añadir a vuestra fe. Otras versiones aclaran esta expresión traduciendo, poniendo vosotros en ello todo empeño asociado a vuestra fe. Entonces dice, esforzaos por añadir a vuestra fe virtud. La vida cristiana es un asunto muy serio. Estimado hermano, si la vida pudiera compararse con un plan de estudios, diríamos que nosotros la hemos convertido en una especie de actividad extraescolar. La idea que hoy predomina es que no es algo que podemos trasladar al mundo comercial, profesional, social o educativo. Para muchísimas personas es como si fuera un traje para los domingos. ¿Qué? La vida cristiana, ¿ok? Para los domingos, que se usa solo para ciertas ocasiones. Sin embargo, Pedro dijo que es algo en lo cual habría que poner todo empeño y diligencia. Ok, ya, paro de leer, porque usted ya dice, usted va a leer todo el rato, hermano. Bueno, la vida cristiana muchos la toman como que si se tratase de un traje dominguero. Usted conoce por ahí de personas, ¿verdad? Que a veces quizá pueden hacer eso. Voy a ir a la iglesia, ahora sí soy cristiano. Pero estoy en la casa, me quito el traje, bien planchadito, cristiano. Plancho, todo. Zapatitos, todo, los cuelgo, aguardo los zapatos. ¿Por qué? Porque no soy cristiano. En esta sociedad o en este tiempo, así la gente se maneja hoy en día. Ese es el cristianismo, como un traje que se guarda y se pone para ir ¿a dónde? A la iglesia. Pero eso no es lo que quiso decir el apóstol Pedro. Él nos dice, con toda diligencia vivan el cristianismo. Y les voy a dar un ejemplo. Hay un pastor que fue a Europa y fue y le predicó a los jóvenes. Fíjense, los jóvenes de Europa, que inteligentes y sabios y llenos del Espíritu Santo están. Que no nos quedamos atrás, acá en América, por supuesto, América, libre de hacer lo que sea. Entonces, después de predicarle este pastor a los jóvenes, les dice, pues les predicó acerca de lo que era la pureza sexual, la castidad, de llegar virgen al matrimonio. Entonces, ya cuando sale de este congreso, le dice, oiga pastor, entonces, ¿cómo son los jóvenes allá en América, allá en México, en Estados Unidos? ¿Cómo son los jóvenes? ¿Cómo se manejan? Ellos cuando tienen su novia, ¿qué? Bueno, él dice, hablando del cristiano, pues no, dice, ellos se guardan,
ellos tratan de guardarse para el matrimonio, van a pláticas, en su noviazgo se tratan de respetar, de todo lo que es un cristiano. ¿Oh, sí? Y luego le dice, y ustedes le contestan, no, dice, aquí en Europa no, aquí en Europa no, aquí tenemos novia y pues aquí se vale. Oiga, usted dice, aquí también pasa eso, pero estoy hablando dentro de una ¿qué? Iglesia cristiana. O sea que los pastores en lugares de Europa les permiten que los jóvenes se acuesten con las señoritas, siendo novios. Entonces le contestan los jóvenes al pastor, que este pastor era de acá de América. Dice, ay, qué retrasados están los jóvenes por allá. Dice, imagínense, estamos hablando de tener diligencia en nuestra vida cristiana y no solamente ponernos el traje cuando vamos a la iglesia, el traje de cristiano, sino de vivir de día y de noche. Dicho sea de paso, si la escritura dice predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, con tu abuelo, con tu tío, con tu novia, donde sea, tú tienes que ser un predicador, ser luz. Ayer nos hablaban de la luz, de la importancia de la luz. Si no tuviéramos luz en este mundo, en esta ciudad, en este local, ¿cómo estaríamos? A oscuras. Y voy a retomar las palabras del doctor Wilson, el superintendente nuestro, que él dijo que él fue en una ocasión a predicar allá en un lugar recóndito. ¿Qué era, mi amor? ¿Ecuador? A Ecuador. Y lo invitaron. Él fue a predicar a un lugar. Habían invitado a un evangelista, pero el evangelista no fue. Ya después, cuando él iba contando la historia, nos dimos cuenta por qué el evangelista no quiso ir a predicar. Lo que pasa es que era en el monte, por allá por la sierra, estaba solo, no había luz, no había nada. E incluso a él cuando llegaron, él lo contó anoche, dice que él esperaba ver una ciudad o algo. Y dice que solamente había una tienda. Y aquí que no, aquí estamos como digamos el downtown, la tienda y lo demás puro monte. Ya más para allá lo metieron, más para allá, los recónditos de la selva. ¿Y cuántas casas había? Una, la del pastor que estaba allí. Entonces, ¿qué pasó? Dice que eran chozas de bambú mezcladas con periódicos. Entonces dice que era de 2 pisos la mansión de bambú. Y a él le tocaba arriba. Le dijeron, pastor, usted arriba. No, usted arriba. Porque aquí abajo, dice, aquí arriba hay menos cucarachas, menos ratones, menos culebras. Aquí arriba, usted quédese aquí. Entonces, imagina, el caso es que estaba oscuro y para hacerle la historia más corta, mire, él dice que no había electricidad, pero que lo que a él le sorprendió fue de que cuando ya comenzó a ver distintas casas alrededor, miró que todas las casas tenían cable y tenían focos. Pero no había un tendido eléctrico el cual diera power para la pequeña ciudad o aldea. Y él se preguntaba, ¿pero qué está pasando?